afecta a todos los peruanos. Nuestro tema es raíces psicológicos, la falta de ética en ese sector público. Vamos a presentar, a continuación presentaremos al expositor. En esta oportunidad hemos invitado Soraya, practicante. Su hoja de vida es que es practicante en psicología educativa. Ha dictado charlas y asesorías a los estudiantes educativos del Colegio Pasitos de Jesús. Ha colaborado con un equipo ultradisciplinario para coordinar eficazmente la atención del paciente, como también posee una alta experiencia en trabajos directamente con pacientes bajo terapia del comportamiento cognitivo-conductual. Ha realizado evaluaciones neurológicas, como también ha realizado investigaciones con respecto a la atención de la salud mental y sus preocupaciones. Ha llevado a cabo la gestión de casos y otras tareas administrativas según sea necesario. Y para finalizar, es estudiante de la psicología en la actualidad. Está cursando actualmente la carrera en la Universidad de César Vallejo. Ahora le vamos a dar parte a la invitada. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Soraya Quispe. Gracias a la invitación, a mis futuros colegas. Como lo dice bien el tema, nuestro punto a abarcar es las raíces psicológicas de la falta de ética en el sector público. Como observamos en pantalla, la ética quiere decir a la reflexión racional sobre todo aquello que entendemos por conducta buena, una conducta adecuada. En consecuencia a ello, pues una persona con ética va a reflexionar de una forma racional sobre el propio comportamiento, sobre su propio comportamiento, ya sea en su entorno y en su vida propia. ¿Ok? Basándonos en lo que es la psicología y como teniendo autor principal, para Skinner, por ejemplo, el término ética se refiere a ciertos estándares de conducta que se va a desarrollar en una cultura y va a promover su supervivencia. Esto quiere decir que, ya que es una clase de conducta social, posiblemente funcional, desde que resultó pues natural aquel que él nombró reforzante y castigo, el que la conducta pues humana va a tener ciertos efectos sobre los demás. En este contexto, pues al evolucionar, es decir, al pasar cierto tiempo, ciertas instituciones han creado cierto tipo de castigo, por llamarlo así, con referente a las normas, a las leyes, a las reglas, el cual limita mucho a la persona que está trabajando en un sector público o en general a tener un cierto comportamiento y se limita mucho en el tema de la conducta, ya que si toma una conducta inadecuada, pues esta va a tener lo que se conoce como un castigo. Bien, asimismo es importante poseer ética como un servidor o una entidad pública. Aquí llamamos pues sector público, pues es un conjunto de organismos totalmente administrativos. Los conocemos como instituciones, corporaciones, oficinas de Estado. El hecho de que estos organismos pues pertenezcan al Estado en sí significa que son públicos y lo que quiere decir es que va a abarcar o va a cumplir ciertas necesidades del pueblo, es decir, de todos nosotros como ciudadanos. Siguiente PPT, compañera. Ok. Dentro de los rasgos de personalidad que pueden generar lo que se conoce o puede generar a una conducta inadecuada o poco ética, encontramos, por ejemplo, los rasgos narcisistas, que es aquella persona que al comienzo puede brindar cierta autoconfianza, que puede llevar a una productividad innovadora, pero sin embargo puede traer serias desventajas o consecuencias a un largo plazo, ya que sus características principales, como bien lo ven en pantalla, es que no escucha consejos, no aprende de sus propios errores, pues exagera ciertos logros, es una persona arrogante, carente de empatía.
Y teniendo en cuenta el concepto de ética que les brindé, la persona con esta imagen de perfección no va a permitir que su imagen se vea afectada, poniendo en evidencia su falta de ética si es necesario. ¿Ok? Asimismo, también encontramos a los antisociales, que son aquellas personas que hacen caso omiso a los derechos de los demás, tienden a fracasar al querer adaptarse a las normas, tienen deshonestidad, son deshonestos, cuentan con una falta de remordimiento, indiferencia ante los demás. Entonces, es indudable que estos sujetos con estas características ya mencionadas presenten o hagan caso a estas normas y reglas propuestas, ¿ok? Sino que les será mucho más fácil actuar en manera no ética, les será mucho más fácil dar la contraria, ¿ok? Asimismo, también encontramos al negativista, que es actitudes de oposición, pues resistencia pasiva ante las demandas adecuadas. El negativista que constantemente presenta este tipo de actitudes de oposición y resistencia son individuos que están acostumbrados a mostrarse de una forma resentida, llevan la contraria y se resisten a cumplir ciertas expectativas de rendimiento que los demás depositan en ellos, ¿no? Esta actitud de oposición suele ponerse en manifiesto en el trabajo o lugar en el que se encuentre. Si esta persona, por ejemplo, llega a un lugar equivocado y llega a ser una persona de servidor público, llega a trabajar en cierta institución que implique velar por las necesidades de los demás, pues habrá ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, nos dice que esta investigación, ciertas investigaciones, por ejemplo, nos dicen, ¿no? ¿Por qué las personas éticas algunas veces actúan de manera antiética, ¿no? Para responder esta pregunta, creo que es necesario comprender ciertos procesos psicológicos fundamentales que puedan llegar a empujar a cualquier persona hacia la pendiente resbaladiza de un comportamiento poco ético, ¿ok? El cual implica destruir su carrera, poner en peligro tales negocios, ocasionar ciertas humillaciones para las personas y para sí mismo también, ¿verdad? Entonces, ciertas ciencias de comportamiento han mostrado que existen dos tipos de aspectos de la toma de decisiones, que a menudo son pasados por alto. El primero está relacionado con la forma en que estos individuos o estas personas toman ciertas decisiones. Y el segundo tiene que ver mucho con el contexto en que la persona se encuentra. Porque algunas veces ciertas personas, pues, que se encuentran de servidores públicos, se dejan llevar por el contexto, ¿verdad? Se dejan llevar porque quizás está en peligro su puesto de trabajo, quizás está en peligro, qué sé yo, pues la situación económica, su situación económica. También se tiene en cuenta lo que son solo cumplir ciertas necesidades básicas de aquella persona y no se interesa por los demás. ¿Ok? Siguiente. No está bien ese PPT. En estos factores influyentes también tenemos lo que son la racionalización, que son aquellas personas que tendemos a racionalizar ciertas conductas negativas, pues tratando de justificar ciertas conductas poco éticas, ¿ok? También encontramos lo que es la débil fuerza de voluntad, que quiere decir que la persona se limita mucho al recurso de este tipo de fuerza ante condiciones extremas, ¿no? Tiende a agotarse y tiende a provocar que los fundamentos del comportamiento se pierdan y se deban solo al contexto, ¿ok? También encontramos lo que es la arrogancia, que este elemento pues se va a referir a lo capaces que podemos llegar a ser al distinguir el comportamiento poco ético en otras personas, pero no en nuestras acciones. Es decir, que nos damos cuenta de que estas personas o ciertas personas tienen comportamientos inadecuados y poco éticos, pero no somos capaces de poder identificar en nosotros mismos. Y si somos capaces, pues hacemos caso omiso a ello, ¿ok? También se tiene en cuenta lo que es la progresividad, ¿no? Muchas conductas de por sí
no empiezan siendo inadecuadas o erróneas, tales como una práctica, sino que inician francamente como ciertas ideas, ciertas percepciones, ciertos comportamientos que a veces nosotros podemos decir, pero no pasa nada, o son comportamientos poco insignificantes, pero menudo pasa el tiempo, puede llegar a ser una práctica y puede generar lo que son patrones. ¿Ok? Asimismo encontramos lo que es la ignorancia y la docilidad. Siguiente, PPT, por favor. De acuerdo a la pérdida, me perdí. De acuerdo a las consecuencias de la falta de ética, encontramos a lo que es la pérdida de confianza, pues ciertas personas en sí puede llegar a causar una pérdida de confianza basándonos en el sector público entre nosotros los pobladores, porque ya no nos sentimos seguros, ya no nos sentimos confiados de que tal persona en sí va a llevar una conducta adecuada que va a cumplir con todas nuestras necesidades y va a satisfacer todas estas necesidades, va a cumplir con su promesa. Muchas veces nosotros caemos en el error o decimos, tal persona, yo no confío en tal, por ejemplo, los congresistas, yo no confío en tal congresista porque todos mienten, o porque tal persona ya me prometió esto y no lo cumplió. Entonces, carecemos de este tipo de confianza. ¿Por qué? Francamente también porque es como se dice, algo que ya nosotros hemos pasado, como una experiencia, ¿verdad? Entonces, también encontramos lo que es el daño a la reputación, la falta de ética, ¿no? Muchas veces decimos, no, la ética ya no existe, o hacemos caso omiso a ciertos comportamientos y normalizamos, ¿ok? También está la pérdida de la credibilidad, problemas para relacionarse con nuestro entorno a nivel social. Podemos generar que los problemas de la ética en sí puede llegar a causar ciertos conflictos cuando tú quieres relacionarte con otro tipo de persona porque quizás no cumplen o no tienen este mismo pensamiento que tú. ¿Ok? También lo que ya es conocido como las consecuencias legales, ¿no? Como bien los mencionaba al principio, estas instituciones han generado ciertas reglas, ciertas normas, ciertas leyes que castigan estas consecuencias, este tipo de comportamiento. Y si se trata de una persona que trabaja en un sector público, con más razón, esta persona va a tener serias consecuencias legales. Siguiente, PPT. Encontramos lo que son la implementación, por ejemplo, de buenas prácticas. ¿Qué podemos hacer para que este tipo de persona tenga lo que es un comportamiento ético? O cómo desde mi casa, por ejemplo, puedo influenciar a que más adelante, ya sea mis familiares, ya sea mis hijos, ya sea mis compañeros, ya sea cualquier persona en sí, promueva o tenga este tipo de conducta adecuada, donde la ética se vea reflejada. Pues nos dice un punto muy importante aquí, ¿verdad? El ejercicio de liderazgo coherente. Es crucial, por ejemplo, que los líderes actúen de una manera correcta y sirvan de ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los líderes practican lo que predican y mantienen un alto nivel de ética, el resto de su personal de por sí va a tener en cuenta este modelo positivo y por consecuente lo va a imitar. ¿Ok? También encontramos lo que es la responsabilidad compartida, no tolerar comportamientos inaceptables y asimismo que existan consecuencias cuando estos se presentan. Porque chicos, seamos realistas, no todo el mundo va a mantener el cumplimiento de toda expectativa ética al 100% todo el tiempo. Esto no va a pasar. Siempre van a haber comportamientos poco éticos o inadecuados. Y estas reglas de por sí se van a romper inevitablemente. Es por ello que se hace imprescindible para estas organizaciones que no se tolere este tipo de comportamientos. Y así como se busca que no se tolere, también se busca lo que es celebrar el comportamiento positivo. Es decir, que ciertas instituciones, organizaciones o desde nosotros mismos, desde nuestras casas, por ejemplo, premiemos este tipo de comportamiento.
¿no? Así como es importante erradicar prácticas poco éticas, es igual importante elogiar a ciertos empleados o a nuestro personal o a nuestros familiares, poder seguir con este tipo de prácticas adecuadas, impulsar lo que lo siga haciendo, promover, que es lo importante. ¿Ok? También encontramos lo que son el reforzador de los valores, ¿sí? Una cualidad del que se hace valer como persona. Casi todas las personas en algún momento nos referimos a nuestros propios valores o a los valores de otras personas. Y se entiende por valor como una creencia firme y duradera, como una convicción profunda en virtud en la cual el individuo se va a orientar siempre su conducta en un determinado sentido. Por ejemplo, si alguien cree que firmemente que todos los seres humanos somos iguales, somos independientemente de sus razas o credos, le será fácil no hacer discriminaciones, ya sean raciales o relacionadas al credo de cada individuo, al parecer de cada persona. Por otro lado, pues, si hay una persona que todos sus esfuerzos para acumular ciertas riquezas tiende a cometer un comportamiento poco ético, de por sí se tiene que castigar, ya que no es conocido como un valor. Sin embargo, puede llegar a ser aprendido durante su proceso de crecimiento. Entonces, es por ello que se da este tipo de comportamientos. Y es por ello que es importante que nosotros como personas, como futuros profesionales, entendamos que el comportamiento ético en sí se va a ver reflejado en todas nuestras conductas, en todas nuestras decisiones. Es por ello que nosotros como personas de por sí tenemos que manejar y saber bien y tener en cuenta el contexto, ya que muchas veces, no solo en el sector público en sí, sino en todo lugar, nos dejamos guiar por solamente el contexto en el que estás o de repente las influencias de otras personas que pueden llegar a causar que nosotros tomemos decisiones inadecuadas y no reflejemos nuestra ética como personas, sino que pasemos por alto a muchas personas, incluyendo sus necesidades, incluyendo sus emociones, incluyendo, qué sé yo, sus problemas, y no tomemos en cuenta y lo que hagamos pues es pensar en nosotros mismos. Entonces, de por sí, como personas también sé y porque comparto el mismo pensamiento de que muchas veces nosotros ya no creemos en lo que es la ética en el sector público, ¿verdad? A muchos les pasa que ya no creemos en la ética de nuestros servidores públicos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque nosotros de un día a la mañana nos levantamos y decimos, ah, no, yo no voy a creer en esa persona porque no tiene ética. No, ¿verdad? Sino que muchas veces es lo que nos han demostrado con sus pensamientos, con sus acciones, con sus conductas. Y es por ello que, bueno, agradezco la invitación de mis compañeros para poder hacer resaltar esta importancia. Gracias. Bueno, chicos, ahora en cuanto a las preguntas, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Una pregunta? A ver, ¿qué nos dice? ¿Es importante la ética en el sector público? Perdón, no escuché. ¿Es importante la ética en el sector público? Gracias por tu pregunta, Sandra. Efectivamente es importante porque va a ayudar a impulsar el desarrollo de toda una nación, pues evita la corrupción y evita las actividades legales. Además, la ética nos va a permitir o permite solucionar ciertos conflictos,
va a crear puentes entre posturas contrarias y va a generar lo que son soluciones innovadoras en una sociedad de contraste. Y asimismo, pues, la ética en la función pública implica actuar conforme a principios y a valores que orienten el bien común. Es decir, que nos va a aportar de una manera satisfactoria a todos nosotros. ¿Alguien más? Sí, quisiera saber cuál es la importancia de la ética en el sector público. Bien, César. Como ya lo mencioné con Sandra con la pregunta anterior, pues la ética en el sector público nos va a ayudar a impulsar el desarrollo de nuestra nación. Asimismo, va a evitar que ciertos conflictos salgan a la luz y nos va a ayudar a solucionar ciertas necesidades y satisfacer a todas las personas, es decir, a toda la población. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Rosa Hidalgo. Claro, buenas noches. Quisiera saber qué principios éticos debe tener un funcionario público. Muy bien. Gracias por tu pregunta, Rosa. Bueno, los principios éticos en sí que debe tener no solo un funcionario público, sino toda persona es ser una persona honesta, ¿no? Ser una persona honesta que siempre hable con la verdad, que vele por las necesidades de su población, asimismo que se muestre una persona totalmente transparente y tenga en cuenta no solo sus necesidades, sino las necesidades de todos los demás. Que utilice esa inteligencia o ese profesionalismo que lo llevó a la persona a tener un puesto como servidor público, que utilice esta inteligencia para poder crear o de una manera creativa generar soluciones que, que combata o que combata ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, vemos seguido lo que es la pobreza, vemos seguido lo que es la ignorancia, vemos seguido lo que es la falta de educación. En toda esta problemática, ¿no? ¿No sería lo ideal que este tipo de funcionario cumpla con todas estas características, ¿no? Que su inteligencia no solo sirva para, o no solo haya servido para llegar a ese puesto, sino que cree ciertas soluciones que a largo plazo nos va a convertir en un país mejor. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Quisiera preguntar, lo que hablas del código de ética, ¿también va asociado a la inteligencia emocional, tanto del sector público o privado, como un eje fundamental en las diferentes conductas? Ya. Entendemos por inteligencia emocional que en sí es la manera en cómo nosotros tendemos a controlar ciertas emociones basándonos en el contexto. Entonces, de por sí tiene que ver o tiene que influenciar mucho en lo que es este comportamiento ético, ¿verdad? Porque si nos dejamos guiar o nos dejamos influenciar por las emociones que sentimos en este momento, ya sea como servidor público o como cualquier otro tipo de persona, basándose en un contexto, pues nos dejamos influenciar mucho en esta emoción quizás por, qué sé yo, por felicidad, por tristeza, por querer generar más ingreso económico. Si nos dejamos influenciar por todo esto y no controlamos ciertas emociones, pues tendemos a crear lo que es o causar una problemática social y generar lo que es una conducta poco ética.
Muy buenas noches. Un agradecimiento especial a la señorita Soraya Quispe por la disertación que ha efectuado. Agradecimiento especial a cada uno de los participantes que hemos sobrepasado, creo, más de 50 personas. Un agradecimiento a cada uno de ustedes por haberse dado unos minutos este domingo, que sé que es para el descanso de cada uno. Estamos enviando, por favor, un link, espero lo llenen, para que nos indiquen cuál es la satisfacción de ustedes ante esta disertación que ha habido. Agradecería, por favor, llenarlo. Se les ha pasado el link, se les va a volver a repetir. Y reitero, muchas gracias. Excelente, señorita Soraya. Muy agradecida. Estamos orgullosos de tenerla en el grupo. Tenemos una gran expositora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias al público por estar presente y por escucharme también. Importante recalcar la participación de todos mis compañeros también que han hecho posible esta conferencia. Gracias.